Hola a todos. Aunque soy una persona del 15M, lo que voy a decir ahora jamás debería ser una idea que adopte el 15M, porque al igual que haré el día 20M cuando eche mi papeleta, voy a expresar mi ideología política, que no todos compartirán, pero espero que muchos sí. En vista de la encuesta del CIS, creo en una forma de derrotar al PP, que puede funcionar, pero antes quiero aclarar que no es derrotar al PP porque crea que la única opción legítima sea la izquierda, como algunos. Yo no creo que pueda existir una democracia real en que solo una forma de pensar sea legítima. Básicamente, alguien de izquierdas ante una masa social y un sector productivo cree en favorecer con sus políticas económicas a la masa social, porque esto es lo que favorece a todos. Al favorecer a la masa social hay más posibilidad de consumo y también favorece al sector productivo. Sin embargo, alguien de derechas cree en favorecer al sector productivo porque eso genera más sector productivo y más empleo y también favorece a la masa social. Son dos perspectivas para mí legítimas. PP y PSOE no se acercan ni remotamente a izquierda y derecha. PP y PSOE comparten una política que consiste en apoyar a las cúpulas del sector productivo para que acaparen todo el beneficio económico y no para mejorar las condiciones sociales de una sociedad que solo podrá sobrevivir en base al crédito progresivo con esas mismas cúpulas generándoles aún mayor beneficio. No es una situación española, sino mundial. El mundo endeudado porque la política está en manos del sistema bipartidista, favorecido por los neoliberales, que está a la derecha de la derecha y que convierte en esclavos a la población. Hay miles de datos que corroboran esta afirmación, pero uno especialmente contundente y fiable por venir de esos mismos especuladores es el informe anual de Merrill Lynch. Mide el dinero que las personas con más de $1 millón en activos de inversión, excluyendo primera vivienda, consumibles o lo que tengan escondido en paraísos fiscales. Y estamos hablando de menos de un 1% de la población. Ese menos de un 1% de la población ganó durante 2009 un 18,9% más de capital y durante 2010 un 9,7% más, llegando ya a los 42,7 billones de dólares, o lo que es lo mismo, el triple del PIB de toda Europa junto o de los Estados Unidos, o lo que es lo mismo, 42.700 millones de salarios de $1.000, o lo que es lo mismo, más de lo necesario para pagar un salario de $1.000 a todos los habitantes del planeta durante 6 meses. Tiene a su disposición a los gobiernos cómplices de todo el mundo, dispuestos a traicionar los intereses de su población por una pecata minuta de salarios de decenas de miles de dólares en sus organismos de poder en cuanto dejen la política, siempre y cuando gobiernen con las políticas tan estúpidas como inyectar capital a bancos a un 1% para luego pedirles a esos mismos bancos que compren deuda pública al 5%. O privatizar Telefónica, que nos pertenecía a todos los españoles por parte del PP, a un precio tan ridículamente bajo que en el mismo día que salió a bolsa revalorizó un 300%, y pese a partir de una situación de ventaja, con todo construido, es incapaz de ofrecer precios competitivos, provocando que los clientes se le marchen a la velocidad de la luz a compañías extranjeras y despidiendo trabajadores mientras tienen beneficios para contribuir a su pésima imagen entre la ciudadanía, que hacen que una vez te borras te den ganas de apuntarte de nuevo, solo para poder volver a borrarte. Curiosamente, tras ser vendida a dedo a ese precio de ganga por el PP, se hizo con un imperio mediático de línea editorial pro-PP. O el récord mundial de la estupidez económica en manos del PSOE al proponer privatizar loterías y apuestas del Estado, lo que es lo mismo, vender la gallina de los huevos de oro. Si hay algo peor que una política económica tan estúpida es pretender solucionar sus problemas con la misma receta. En esta sencilla gráfica se ve a la izquierda la deuda privada española y a la derecha la deuda pública. Es fácil apreciar cómo el problema económico español y del resto del mundo es causado por una política que se basa en un endeudamiento privado progresivo. La curva de endeudamiento privado es cada vez más pronunciada, porque es necesario que sea así para un sistema especulativo basado en el endeudamiento. Y como se ve, no existen ni sutiles diferencias entre los periodos gobernados por PP y PSOE. Pese a que el PSOE, cuando gobernaba el PP, criticaba este sistema económico piramidal del España va bien condenado a explotar. También se ve que la deuda pública es muy notablemente inferior a la deuda privada, y solo se vio disparada al estallar la crisis. Esto, en buena parte, es porque los estados se ven obligados a hacerse con las pérdidas de una banca privada inviable a la que no le devuelven los préstamos,
No porque sea inviable la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera, como pretenden vendernos, sino porque estos servicios públicos dificultan la especulación privada en sectores que la población, como la vivienda y los alimentos, necesita, y son sectores donde pueden subir los precios encadenadamente, obligando al crédito a la gente que no tiene opción de no consumir. La deuda pública en España en relación al PIB de España es inferior a la de Alemania y muy inferior a la de Estados Unidos. Que los especuladores que no han sabido hacer viables sus negocios y han tenido que ser rescatados estén rindiendo cuentas a la viabilidad de los estados es cuando menos un insulto a la inteligencia. Que las agencias de rating que dieron AAA, es decir, máxima seguridad a las hipotecas subprime, que eran un negocio que toda la población sabía que explotaría, y así provocaron la crisis, demuestra que para lo único que son útiles es para presionar a la deuda pública de los estados, favoreciendo a los mismos especuladores que favoreció su error. Bien, aclarado que la política económica de PP y PSOE es idéntica, vayamos con los recientes datos del CIS, que por otra parte no aportan nada nuevo a lo que todos sabemos y, aunque pueden estar cocinados, como se suele decir, sin duda reflejan una situación aproximada a la realidad. Personalmente, creo que la mayor cocina de los datos está en lo que preguntan y lo que no preguntan. Por ejemplo, no hacen preguntas como ¿cuál es su opinión sobre el bipartidismo? ¿Estoy harto? ¿Poco harto? ¿Me gusta? ¿Cree usted que los políticos representan al pueblo o se preocupa más de representar a grandes intereses económicos? ¿Usted va a votar a un partido que le representa o a un partido que no le gusta lo que hace pero cree que es menos malo que otro? Todos sabemos qué resultados arrojarían y pese a ser preguntas que están en la calle no interesan. Pese a lo cual, se hacen otras preguntas que reflejan claramente esta realidad oculta. El bipartidismo hará ganar las elecciones arrasadoramente a un partido que la inmensa mayoría no queremos que gane, el Partido Popular. Un 71,9% de los españoles no confía en Mariano Rajoy, una inmensa mayoría, aunque aún es más abrumador el dato de que solo un 5,5% considera buena o muy buena la gestión del gobierno del PSOE. Pero cuando se les preguntan si creen que el PP lo hubiese hecho mejor, solo el 20,9% dice que sí. De eso se desprende claramente que la inmensa mayoría de los españoles no compartimos las políticas de PP y PSOE. Sin embargo, al preguntarles a esas mismas 17.236 personas qué votarían si mañana hubiese elecciones, salen unos resultados que darían una mayoría absoluta, arrolladora e histórica al Partido Popular. Como demócrata, me niego a la explicación de que esto ocurre porque la gente es idiota. Si creyese que la gente es idiota, no creería que el poder político debe tenerlo la gente. Estaría con Rubalcaba y Rajoy al opinar que la gente no debería de tener la capacidad de decidir de cuestiones importantes vía referéndum. La gente es víctima de un sistema de manipulación bipartidista, no español, sino internacional. El bipartidismo se vende a los intereses económicos que también controlan los medios de comunicación, transmitiendo constantemente, directa o indirectamente, que las elecciones consisten en elegir entre dos opciones que no le gustan a la mayoría. No hay libertad de elección cuando solo se informa de dos opciones que no le gustan a la gente y que en realidad son una única política económica neoliberal PP-PSOE. Si un 71,9% de los españoles no confía en Mariano Rajoy, un 69,3% tampoco confía en Rubalcaba, otra inmensa mayoría. Sin embargo, la estrategia electoral del Partido Socialista sigue siendo completamente bipartidista. Sus mayores argumentos para pedir el voto es meter miedo a los recortes del PP y autoproclamarse la única alternativa. Ante estas alternativas tenemos claro qué ocurrirá. Un 82,1% cree que ganará el Partido Popular, lo que incluye a buena parte de los que votan al PSOE. Incluyen hasta el propio Rubalcaba, que en una entrevista en Marca Televisión que recogieron todos los medios dijo: «En este momento que el Madrid le gana al Barça es más fácil que remontarla a Rajoy», y añadió que sabía que era muy difícil y arriesgado presentarse, pese a lo cual no se arrepiente porque era su responsabilidad, a la par que se ofrecía voluntario para formar parte de la junta directiva del Madrid porque lo consideraba divertido. Ninguno cree que tengan una opción de ganar. Saben que muchos de sus antiguos votantes jamás perdonarán lo que han hecho, pero mantienen el discurso bipartidista, aun a sabiendas de que eso otorga una mayoría absoluta histórica al Partido Popular. Porque si solo hay dos opciones y te parece intolerable lo que han hecho y no lo perdonas, provocas que muchos de tus antiguos votantes se pasen al Partido Popular. Consigues que el castigo a la traición de tu ideología y al aplicar una política económica neoliberal se transforme en votar a un partido neoliberal. Les da igual, el bipartidismo les favorece y cuentan con ser siempre la única alternativa. Si ahora gobierna el PP, le criticarán su política neoliberal, ganarán y volverán a aplicar la política neoliberal. En el CIS
También se hace una pregunta bipartidista a esta mayoría de gente que no confía en Rubalcaba y Rajoy. Aunque no confíen, les preguntan, si no existiesen más alternativas, ¿con quién te quedarías, Rubalcaba o Rajoy? Y en las respuestas pasa algo muy sorprendente. Hay casi un empate técnico. Un 36,9% dice Rubalcaba y un 38,8% Rajoy. Y además, aunque el entrevistador no lee la opción, un respetable 13,2% insiste en decir que ninguno de los dos. Si me llaman a mí del CIS para hacerme esta pregunta, de ponerme en la vicisitud de que no hay alternativa y con qué me quedo, quizás tuviese los reflejos de, pese a eso, contestar que ninguno. Pero por colaborar con la entrevista probablemente hubiese expresado mi opinión, entre ellos dos, si no hubiera elección, Rubalcaba. Entre Rubalcaba y Rajoy elijo a Rubalcaba, porque hace de poli bueno. Sin duda las políticas sociales del PSOE son más cercanas a mi forma de pensar que las del PP. Pero eso no quita que para mí sea una persona despreciable que no votaría de ninguna de las maneras. Jamás votaría a una persona que era ministro de Interior cuando policías no identificados golpeaban a gente pacífica por defender sus ideas. Jamás votaría a una persona que cuando la ley Sinde fue rechazada por el Parlamento salió a decir que se aprobaría sí o sí, respaldando así su renegociación para tener hoy una ley que se salta al Poder Judicial para que un lobby privado que cobra impuestos a los ciudadanos vía canon y que reparte como quiere, pueda saltarse los juzgados y cerrar web, vídeos como este, etc. con la excusa del copyright. Jamás votaría a una persona tan incoherente que apoya la política económica de austeridad para defender el reformazo a la Constitución y semanas después, al conocerse las cifras de paro, culpa a la austeridad. Una persona que para lo único que incluye a una industria que mueve más dinero que el cine y la música juntos, los videojuegos, que causa un desbalance económico al carecer España prácticamente por completo de producción, teniendo que importar todo, pese a tener miles de jóvenes más que preparados en el paro y pese a requerir inversiones ridículas. Y lo único que tiene que decir el señor Rubalcaba y el programa del PSOE sobre este sector industrial y cultural es que lo mete en el Plan Nacional sobre Drogas para ganarse el voto de la intransigencia como con el tabaco. Eso sí, cuando se vuelven trending topic las burlas a su estupidez por este acto, donde dije digo Diego. Rubalcaba es una persona que dice ser uno de nosotros y que cuando se descubre que tiene un patrimonio personal de 1 millón de euros, dice que se lo ganó con su esfuerzo y trabajo duro. ¿No es esfuerzo y trabajo duro el de un minero? Ser uno de nosotros implica no justificar esas desproporciones bestiales en el reparto de la riqueza. No tiene ni la más mínima idea de lo que significa socialismo. Por todo esto y muchísimo más que no digo por no alargar demasiado el vídeo, jamás ni yo, ni muchos que piensan como yo, votaremos al PSOE nunca más. Es la única forma de entender los resultados del CIS. España no quiere más neoliberalismo y solo tiene esa opción en el bipartidismo, que solo consiste en elegir repartir mejor o peor las obras de la economía neoliberal, mientras un 1% gana miles de millones producidos por el 99%. Todo esto queda muchísimo más claro en la última pregunta del CIS que os pongo. ¿Qué partidos políticos reflejan mejor sus ideas? Es abrumador que las mismas 17.000 personas que dan mayoría absoluta al PP den estos resultados en que gana el PSOE. Veamos qué ocurre con el voto para que esto suceda. Recogemos de nuevo los resultados de qué votaría la gente si mañana hubiese elecciones generales y comparamos. Pese a que el 6,7% se considera de Izquierda Unida, solo un 4,5% la votará. Pese a esto, para Izquierda Unida supone pasar de 2 a 8 escaños, es decir, cuatriplicar su representación. Esto es un éxito, pero nos sirve de poco. Ese 2,2% que pese a ser de Izquierda Unida dice que no la votará, no hay que aventurar mucho para suponer que votará al PSOE por el miedo bipartidista al PP. Hay que convencerles de que voten a Izquierda Unida porque el PSOE, como hemos dicho, no tiene posibilidades y ya no es un voto útil. Eso nos dejaría la siguiente situación. Entre los nacionalistas de izquierdas y probablemente más de uno de derechas, el miedo a un PP antinacionalista también causa voto útil, ahora inútil al PSOE. Solo entre BNG y Esquerra Republicana de Cataluña se ve una pérdida del 0,7%. Y aunque sin duda habrá más entre las bajadas de CiU y PNV, como esto es solo un ejemplo aproximado, quedémonos con la idea de convencer a los nacionalistas de izquierda que manden el voto útil a Izquierda Unida en vez de al PSOE, y ese 0,7 nos deja esta situación.
Hay una importante diferencia entre la gente que se define del PP y la que vota al PP. Pese a que la política es abiertamente centralista y se opone al Estatuto de Cataluña, por ejemplo, asignémosle un medio punto a votantes nacionalistas que votan al PP. Aún así, nos queda un 4,7% que evidentemente corresponde a gente que votaba al PSOE y que no está dispuesta a seguir haciéndolo, porque no se encuentra en ese paupérrimo 5,5% que aprueba su gestión. Como PP, PSOE y los medios solo hablan de dos opciones, es lógico que castiguen al PSOE votando al PP. Si los convenciésemos de que castigar la política neoliberal del PSOE, votando a un partido abiertamente neoliberal, no es la solución, y viesen un movimiento social que hace plausible la opción de Izquierda Unida, son potencialmente convencibles de que la voten. Y ahora la parte importante e imprescindible: convencer a los votantes del PSOE de que esta vez el voto útil para que no gobierne el PP está en Izquierda Unida. Ellos argumentan el voto útil al PSOE contra el PP elección tras elección. El PSOE ha hecho una gestión nefasta y ellos presumen de ser más autocríticos que los votantes del PP. Es obvio que no hay suficiente gente que confíe en Rubalcaba, y con razón. Leer el programa electoral de un partido que a día de hoy justifica haber hecho todo lo contrario a lo prometido es absurdo. Izquierda Unida es la fuerza mayoritaria de izquierdas a nivel español sin el hándicap del PSOE. Ha sufrido el voto útil en incontables elecciones y es la principal víctima de un sistema electoral en que no todos los votos valen igual. Si de verdad tenéis autocrítica y no votáis como decís que hacen los del PP, independientemente de la pésima gestión que se ha hecho, esta vez apoyad a Izquierda Unida porque es la única forma de parar los pies al PP. Viendo el CIS se ven minorías en el PSOE que hasta dicen que la situación económica es buena o muy buena. Ante esa gente no hay nada que argumentar. Pero sé que buena parte de los votantes del PSOE de verdad comprenden el significado de la izquierda, la alternancia y la ponderedumbre del bipartidismo. Esa gente es totalmente vital para convencer al resto de que esta vez el voto útil es Izquierda Unida. El único reparo importante que pueden tener es la manipulación del Grupo Prisa y similares de lo sucedido en Extremadura. Aclarar que, primero, Izquierda Unida no dio su voto al PP, se abstuvo, y como el PP tenía más votos que el PSOE, se hizo con el gobierno. La situación es absolutamente reversible en el momento que Izquierda Unida y PSOE pacten una moción de censura. Pero, para eso, el PSOE tendrá que comprender que los votos de Izquierda Unida no son sus votos y debe ceder también. Segundo, aunque Izquierda Unida no dio sus votos al PP, el PSOE sí gobierna con el PP autonomías como el País Vasco. Además pacta con el PP reformar la Constitución, aprobar la ley Sinde, en contra de la opinión masiva de los españoles. Simplemente el PSOE hace políticas tan neoliberales que se hace a veces difícil distinguirlo del PP y comprensible que no sea apoyado por fuerzas de izquierda, pese a lo cual sí recibe el apoyo en general en toda España, y no solo ahora sino desde hace mucho. Lo sucedido en Extremadura para mí es un ejemplo de democracia interna, eso de lo que tanto presumió el PSOE que lo diferenciaba del PP, tachando, con razón, de antidemocrático el funcionamiento del PP por nombrar a Rajoy a dedo. Hemos visto el espectáculo lamentable de ver justificar a esos mismos políticos el nombramiento a dedo de Rubalcaba con simples tecnicismos, tomándonos como idiotas y demostrando que de su boca solo sale demagogia y nada de principios políticos. Al igual que cuando se aprovechan de tránsfugas y luego lo critican en el PP, o cuando miran para otro lado ante presuntas corrupciones y luego lo critican en el PP. El debate político de y tú más, y tú más, y tú más tiene una sencilla solución: los dos estáis podridos. Creo que esas razones pueden ser comprendidas y apoyadas por buena parte del electorado del PSOE si ve una alternativa real a que no gobierne el Partido Popular. Pongamos la mitad de sus votantes. La aparición de una nueva fuerza de izquierda con posibilidad real de gobierno captaría el voto de indecisos y voto en blanco en buena parte, que en su mayoría es gente cansada de tragar con el PSOE, y pondría a Izquierda Unida en una situación de poder ganar directamente al PP. Cuando nos encontremos con gente que diga ok, que él tampoco confía en Rubalcaba y Rajoy, pero que no puede votar a Izquierda Unida porque es incompatible con su ideología política más conservadora, animémoslo a votar UPyD en vez de PP, porque aunque tiene una perspectiva de centro-derecha para salir de la crisis, con medidas como la que anunciaron en 59 segundos de un único contrato laboral equiparable al temporal actual, con la intención de subir las condiciones posteriormente, también manifestaron que esperan ganar fuerza para impedir que el PP dependa de nacionalistas.
Ambas ideas representan bien el sentir de un votante del PP, que sin embargo pueda ver mal el restringir de nuevo el aborto, quitar derechos civiles a personas en función de su identidad sexual o prostituir la Constitución. Cada voto del PP que vaya a UPyD es un paso hacia una España que tenga un centro derecha más democrático. Pido mucho, es mucho pedir que esta vez el pásalo sea en dirección a Izquierda Unida, donde se podría volver a unir el voto de la izquierda, absolutamente desprestigiado por el PSOE. La generosidad es solo en una dirección. ¿Qué importa más? ¿Evitar un batacazo merecido del PSOE o que no gobierne el PP? El 14 de mayo, todos los que salimos a la calle el día siguiente estábamos ya indignados y esperando el nacimiento de una respuesta social. Compartíamos una verdad silenciada por los medios de comunicación masivos, y no éramos solo nosotros, sino el resto del mundo, como hemos comprobado. Muchos sentimos alegría ese día de sentir que no estábamos solos. Otra verdad silenciada es que casi todo el mundo vota lo que no quiere, y la mayoría ve mal la futura posible mayoría absoluta del Partido Popular, y aunque pedir el voto útil a Izquierda Unida peca de lo mismo, hay una diferencia. La mayoría hemos perdido la confianza con razón en PP y PSOE y no en Izquierda Unida. Izquierda Unida no tiene la fuerza mediática para crecer más de lo que hace. Los ciudadanos actuando en masa, sí. Un partido que debiese su llegada al poder directamente a los ciudadanos y no a la inversión de especuladores en su campaña tendría claras sus prioridades. Los votantes del PSOE pidiendo el voto útil a Izquierda Unida serían noticia. El boca a boca tiene una fuerza comparable a la del mejor medio de comunicación masivo. Hay un sector importante de la población española dispuesto a difundir mensajes y herramientas para ello. Este vídeo solo transmite una idea que espero no ser el único en apoyar, y lo hago en un vídeo largo y duro de ver, pero creo que dejo la idea clara. Esa es la intención. La intención es que tú que lo estás viendo hagas una entrada en tu blog si lo compartes, expresándolo a tu forma, seguramente mucho más divulgable que un vídeo tan largo, o lo tuitees, o crees un vídeo que ruja en las redes sociales proclamando el voto útil a Izquierda Unida, porque es algo que muchos apoyarían, pero no lo hacen por lo mismo que no salíamos a la calle el 14M, creíamos estar solos. Es una idea dormida en muchos, esperando despertar. Y repito, lo único que pido es un movimiento tipo pásalo, condenado a morir el 20N, porque ya carece de objetivo. Nunca debe mezclarse con el 15M. Cualquier intento de instrumentalizar el 15M por parte de Izquierda Unida solo le restaría votos, empezando por el mío. En el 15M debemos de coger todos y es imprescindible su apartidismo para que esté condenado a triunfar. Porque cabemos todos. Porque pase lo que pase, aunque el PP finalmente gane las elecciones, lo único que ocurrirá es que aplicará las políticas que todos conocemos. La gente empezará a defraudarse con Rajoy y a indignarse con él y multiplicará la fuerza del 15M. Este vídeo es una petición a la acción por parte de quien pueda compartirlo para evitar un camino duro que sin duda atravesaremos con un PP que se agarrará al poder con fuerza y nos convertirá de forma aún más antidemocrática que el PSOE, como viene proponiendo, llevando a la situación de las calles españolas a una situación similar a Grecia. Votante del PSOE, únete al voto de izquierda en Izquierda Unida. El voto útil, esta vez, es Izquierda Unida. Difúndelo.